Hermanos, les pido que por favor se pongan de pie. Vamos a tener nuestra lectura bíblica, que se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 11, del 32 al 40. Como siempre, yo voy a leer el primer versículo y vamos a ir alternando, y juntos leemos el último versículo, el número 40. Dice así la palabra del Señor. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón y de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alzaron promesas, taparon bocas de leones, Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. quienes recibieron sus muertos mediante resurrección. Tener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de cara, cubiertos de orejas y de pobres, De los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos y por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque no hagan testimonio mediante la fe, recibieron reprendido. Y el 40, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Tengamos un momento de oración. Padre Santo, damos gracias por su palabra. Pedimos que usted la bendiga esta reunión, Señor, y que todo lo que hagamos sea para gloria y honra suya. Porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Pueden tomar asiento, vamos a cantar la primera alabanza. Nuevas son cada mañana. Nuevas son cada mañana. Con
sus misericordias nuevas son cada mañana. Alabado sea nuestro Señor. Quisiera preguntarle si hay algún motivo de agradecimiento esta mañana. Ya, vamos a pasarle no sé si está por ahí el micrófono. Adelante. O pasa aquí adelante, por favor. Hola. Ya. Bueno, yo quería agradecer porque en realidad Dios ha transformado mi vida este último tiempo. Yo estaba muy mal, con mucha tristeza, y Dios me dio gran felicidad. Y es algo que yo agradezco mucho porque yo siempre he sido feliz, entonces que me devolviera mi felicidad para mí fue súper importante, porque de repente cuando tú más te quieres acercar a Dios, el demonio ataca, no quiere que nos acerquemos a Él. Y también estuve con problemas en la economía y me llegó mucha bendición. He estado trabajando noche y día, así que estoy súper agradecida porque yo debía una plata y la pude pagar, y ya entonces ahora ya está entrando para poder ya juntar un poco, porque uno tiene que ahorrar en los tiempos de escasez antes, o sea, para que cuando lleguen uno ya tenga algo. Y eso, pues estaba súper agradecida y quería compartir eso, y que Dios siempre está ahí. Que muchas veces nosotros quizás no nos damos cuenta, pero quizás Dios está actuando en silencio y para poder hacer algo con nosotros, un proceso que puede ser de bendición para otro y decir se puede. Entonces, Dios está ahí, es grande, y sigan confiando en Él, porque cuando uno pide corazón, Dios escucha. La fe mueve montañas. Amén. Gracias, hermana Jessica. Ese es nuestro Dios, un Dios que escucha a sus hijos. No siempre la respuesta del Señor es lo que nosotros queremos, pero siempre responde. A veces dice bueno, a veces dice no, y lo más difícil para nosotros cuando nos dice espérate. Pero siempre el Señor responde a los suyos. ¿Alguien más que quisiera agradecer al Señor o tuviera alguna petición, un motivo de oración? Sí, hermana Mariana. Sí, que va a arreglar el pelo ahí. No, quería dar las gracias especialmente porque mi mamá, no sé si muchos sabrán, pero está con un Alzheimer súper ya muy fuerte, ya vivía con mi hermano y era imposible tenerlo. Y porque Dios siempre está con uno y pone gente en el camino, justo se lo comenté a Kate, y ella me dijo que tenía una amiga que tenía un hogar, y que era un hogar que era súper como muy dedicado a las personas, muy familiar. Fuimos a verla con mis hermanos, mi mamá ya lleva un mes ahí y en general ha estado súper bien. Le agradezco al Señor, creo que está mejor que donde está con mi hermano, porque Claudio trabajaba todo el día, llegaba a servirle almuerzo, volvía, y mi mamá ya no podía estar sola, y ahora puede sociabilizar. Ella cuenta una cosa, la otra señora le habla de otra cosa, pero no importa, tiene más gente y la verdad que ha estado bien. Exceptuando un pequeño percance que hubo nomás, que se agarró ahí a manotazos con una señora, pero mi mamá, pero aparte de eso, la verdad es que le agradecemos al Señor porque puso el lugar indicado. Así que solamente darle gracias al Señor. Y agradecer también por Jorge, que aunque él ya agradeció, el día anterior a la operación, botó su piedra del riñón y un milagro el Señor, que después de tener pabellón, todo armado, nos ahorramos la operación, los dolores, los remedios, la plata y todo, y horas antes el Señor lo sacó de esa situación, así que solamente agradecer, no puede ser más milagroso. Amén. Eso. Amén. Damos gracias al Señor. Todas las cosas en su tiempo. Es un Dios realmente maravilloso. ¿Hay alguien más que quisiera compartir? Y si no, vamos a seguir alabando al Señor en esta mañana. Les voy a pedir que se pongan de pie, por favor, porque este himno me gusta mucho. Es un himno muy alegre. De hecho, se llama Suenan melodías en mi ser. ¿Ya? Y ojalá que pongamos mucho ojo a la letra de este himno.
tomar asiento, hermanos. Muchas gracias. Y antes de la predicación, tenemos una última alabanza. No hay problema. ¿Quién no ha tenido problema esta semana? ¿O quién no esté enfrentando un problema hoy? Debemos saber que nuestro Dios es el Dios de lo imposible. No hay nada imposible para Él. Y Él siempre podrá ayudarnos a enfrentar esos problemas y, por cierto, nos va a dar la salida. Así que vamos a alabar al Señor con esta hermosa alabanza. No hay problema. Tormenta oscura, Cristo te calma. Nada pesares no habrá, Él me conforta. Y en todas mis cargas llevó sobre sus hombros. Yo sería lo que Él me protegerá. Y en todas mis cargas llevó sobre sus hombros. Yo sería lo que Él me protegerá. No hay problema que Dios no le resuelva. No hay montaña que Él poder no mueva. Tormenta oscura no habrá, ni sombra en calma. Llamas pesares no habrá, Él me conforta. Y en todas mis cargas llevó sobre sus hombros. Yo sería lo que Él me protegerá. Y en todas mis cargas llevó sobre sus hombros. Yo seré mi hermano que Él me protegerá. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Y qué hermoso saber que a pesar de las dificultades, a pesar de los inconvenientes, de las tribulaciones, el Señor siempre está con nosotros. Ayer me gustaba, cuando fui a buscar a mi nieto al colegio, venía con un regalo que le habían dado en el colegio por haberse aprendido el versículo. Y le dije, ¿cuál es el versículo?, le pregunté. Y él me dijo, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y es una promesa que el Señor nos ha dado. ¿Ya? Y qué rico es que desde niño se puede saber esa realidad. ¿Ya? Dios nunca deja a los suyos. No hay problema que Él no pueda ayudarnos a resolver. Así que vamos a hablar de este Dios. De hecho, la lectura bíblica que tuvimos, pero antes voy a pedir que los niños pasen con hermano Rodrigo y María José, que van a ser los encargados de la clase el día de hoy. Y nos tienen una sorpresa para el final, ¿ya? Como les decía, en la lectura bíblica está basada en Hebreos 11 y se nos da a conocer, de hecho el capítulo 11 de Hebreos es el capítulo que se conoce como el capítulo de la fe, ¿ya? Y la Biblia dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve.
Nosotros tenemos nuestra fe puesta en Cristo. Nunca lo hemos visto, pero sabemos que Él existe. ¿Por qué? Porque su palabra así lo dice. Y es por medio de la palabra que uno tiene esa fe, ¿ya? Esa certeza de que un día vamos a estar con Él, de que Él está con nosotros y que nunca nos va a dejar. Sin embargo, el Señor nunca prometió que nuestro tránsito en este mundo iba a ser algo fácil. Recién, hermana Jessica nos decía que cuando uno quiere servir al Señor es cuando más se opone el enemigo. Y creo que los que amamos al Señor, los que hemos propuesto rendir toda nuestra vida a Él, podemos dar testimonio de que mientras más cerca queremos estar del Señor, más es la oposición. La Biblia dice que estamos en una batalla constante contra Satanás. Y el tema de la predicación de hoy es siendo como Jesús. Él es nuestro ejemplo. Y ustedes saben lo que le costó al Señor su tránsito en esta tierra. Él fue incomprendido, Él fue abusado, Él fue perseguido, violentado. Lo único que quería hacer Él era entregar amor. Lo único que quería hacer Él era transformar el corazón del ser humano, acercarlo al Creador. Pero a pesar de que Él tenía solo buenas intenciones, que Él siempre hizo lo bueno, terminaron calumniándolo, terminaron torturándolo, terminaron asesinándolo. Y la Biblia nos dice que no podemos decir que otros lo hicieron, sino que el castigo de Él fue por culpa nuestra, por culpa de cada uno de nosotros, por cada ser humano. Dios puso la culpa, el pecado nuestro, sobre Cristo en la cruz del Calvario. Así que Él no lo pasó muy bien. Él dijo en una oportunidad: yo he venido a dar mi vida en rescate por muchos. Él sabía. Cuando llegó el momento de la crucifixión, dice la Biblia que Él se fue a orar a un lugar apartado y en esa oración Él entregó su espíritu a Dios y dice que fue tanto el dolor que Él sintió en ese momento que de su rostro brotó, así como transpiración, eran gotas de sangre, por lo que significaba el paso que Él estaba dando. Así que cuando vemos nuestra vida y pensamos que nos está yendo mal, que estamos pasando una dificultad, que estamos enfrentando un problema, no se compara con lo que Cristo tuvo que enfrentar por darnos a nosotros la salvación. Sin embargo, dice la Escritura que en todo esto Él jamás pecó. Jamás pecó. ¿Ya? Tenemos un sumo sacerdote que fue tentado en todo, pero sin pecar. Por eso que tenemos que ver a Cristo como el ejemplo. Y el texto de hoy se encuentra en Hebreos capítulo 12, versículo 2. La palabra del Señor dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Inclinemos los rostros, por favor, vamos a tener un momento de oración. Padre Celestial, damos gracias en esta mañana por poder estar en este lugar, congregados con el propósito de, en primer lugar, agradecerte. Agradecerte, Padre Santo, por la salvación que hemos encontrado en Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Pedimos, Señor, que a través de tu palabra, a través de las Escrituras, podamos nosotros vernos reflejados y ver la diferencia que hay entre lo que nosotros estamos viviendo y lo que tú esperas que nosotros vivamos.
Te pedimos, Señor, que nuestras vidas sean un hermoso testimonio, que quienes nos conozcan puedan reconocer en nosotros a Cristo, que quienes nos vean puedan ver en nosotros las acciones que Cristo haría, que quienes nos vean puedan ver el amor de Cristo en nosotros. Te pedimos, Señor, que nuestras vidas puedan influir de tal manera en aquellos que están viviendo en desesperación, que están viviendo en angustia, que están viviendo en agonía, que puedan ver en nosotros, Señor, la respuesta que tú tienes para sus problemas, que podamos nosotros transmitir la verdad del Evangelio, poder decirles a ellos que no es a través de una religión, sino que es a través de una relación personal con Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios el Hijo, donde podemos encontrar paz, tranquilidad. Tú mismo Hijo, Padre Celestial, Jesucristo, nuestro Salvador, dice en su palabra: mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Anhelamos esa paz y esa tranquilidad, incluso en los momentos difíciles, porque sabemos que a través de esos momentos tú vas a estar siempre con nosotros. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es un hermoso versículo que nos habla, sin duda, acerca de nuestro tránsito, de nuestro peregrinar en este mundo. Pero este versículo no solamente nos habla de correr esta carrera con paciencia, sino que nos dice algo muy importante a continuación, lo que es el versículo 2, y yo quisiera tomar ese versículo como texto hoy en día. Tenemos que correr la carrera, sabiendo que tenemos una nube de testigos, hay gente, los que nos están viendo, ¿no es cierto? Pero ¿cómo correrla? ¿Cómo poder ser buenos discípulos? ¿Cómo poder, a través de nuestra vida, mostrar que Cristo está en nosotros? ¿Cómo lo haría el Señor? Y cuando uno quiere imitar a alguien, tiene que mirar a esa persona. Siempre cuando escucho a Kramer, ¿no es cierto?, imitar a algún personaje, él estudia al personaje que quiere imitar. Estudia sus gestos, sus modismos, la forma de actuar, la forma de moverse, al punto que en un momento determinado uno confunde al personaje con la imitación que está haciendo Kramer. Él se mete en el personaje, o más bien dicho, el personaje se mete en él. Ahora, ¿cómo nosotros podemos correr esta carrera? Y el versículo 2 nos dice: puestos los ojos en Jesús. Así se corre. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Autor y consumador de la fe. Si queremos nosotros vivir como Cristo quiere que vivamos, tenemos que meternos en el Señor. O más bien dicho, dejar que el Señor, o incorporemos, esa sería la mejor definición, incorporar al Señor en nuestra vida. Su forma de actuar, su forma de hablar, como Él lo hizo, debemos hacerlo también nosotros. ¿Ya? Pero no termina ahí el versículo. A continuación, después que dice que tenemos que poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, dice: el cual, Jesucristo, el cual, por el gozo puesto delante de Él, ¿qué hizo? Sufrió la cruz. ¿Y qué nos dice el Señor a nosotros? Que debemos tomar nuestra cruz. Y tomar la cruz significa sufrir la cruz, no es llevarla aquí al lado. ¿Ya? Dice, Él sufrió la cruz menospreciando el oprobio, menospreciando la burla, menospreciando todo eso que te pueden decir a ti por tratar de vivir como Cristo quiere que tú vivas. Y finalmente dice, y se sentó a la diestra de Dios.
Es interesante. Ahora, este ejemplo que el Señor nos está poniendo aquí, el hecho de sufrir la cruz, soportar la vergüenza, va en contra de la idea cristiana de la búsqueda del bienestar. Por ahí se habla del hedonismo cristiano. ¿Qué es hedonismo? Hedonismo es justamente eso. Por definición es la tendencia a la búsqueda del placer y el bienestar en todos los ámbitos de la vida. Como cristianos nosotros buscamos eso. De hecho, el Señor dice, estad siempre gozosos. ¿Ya? Estén siempre bien. Estar bien significa justamente estar en un estado de placer emocional. ¿Lo que el Señor nos dice va en contra de eso? ¿Acaso el Señor nos dice que los cristianos tenemos que ser pobres almas sufrientes? ¿No? El amor es el camino al gozo. Mientras más uno ama, más feliz es su alma. Y estamos hablando de lo que es el verdadero amor. El amor que todo lo sufre, que todo lo espera, que todo lo soporta, etcétera, etcétera. El amor que busca la felicidad del ser amado. No busca solamente lo que a uno le importa. Por eso que en un matrimonio, cuando hay un verdadero amor, ambas personas buscan la felicidad del otro. Y al final se encuentran en medio, procurándose mutuamente la felicidad. Ahora, esta búsqueda del gozo a través del amor, que uno lo elige voluntariamente, se hace cuando uno no es renuente a obedecer al Señor. Cuando uno obedece al Señor, aprende lo que es amar. La Biblia dice que Dios es amor y Él ha puesto su sello en cada cristiano. Y el cristiano aprende a amar conociendo al Señor. Hay veces que es posible que tú te sientas irritado al darte cuenta que tú estás siendo un canal de gracia para otras personas. ¿Por qué yo tengo que hacer el bien, siendo que el otro me está haciendo mal? ¿Por qué tengo que actuar bien cuando el otro está tratando de perjudicarme? Bueno, es porque el Señor lo dice. Una de las cosas que el Señor le dice al cristiano es que debe poner la otra mejilla. Una de las cosas que Dios le dice al cristiano es que uno debe amar al enemigo. Que cuando uno responde bien dando ascuas de fuego sobre la cabeza del que nos está ofendiendo. No nos olvidemos que nosotros le pertenecemos a Dios. Y el Señor dice, no se venguen ustedes. Es difícil, es difícil. Seguir a Cristo no es fácil. Hacer lo que el Señor nos pide no es fácil. Muchas veces tendemos a reclamar nuestros derechos. Y el Señor nos dice, no se venguen ustedes. Den lugar a la ira de Dios. Den lugar a la ira de Dios. La Biblia dice que el Señor Jesucristo, Dios el Hijo, Dios Todopoderoso, como oveja fue llevado al matadero y no abrió su boca. Él podría haber hecho así, habría desaparecido todo el mundo alrededor de él. Él tenía poder para deshacerse de todos sus enemigos, con un soplo. Pero dice la Biblia que él no abrió su boca. ¿Por qué?
porque tenía puesta la vista en lo que iba a suceder gracias a su sacrificio. Dice, el cual por el gozo puesto delante de él, lo sufrió todo. ¿Cuántas veces, hermano, Satanás actúa en nosotros? Sabemos que Satanás no nos puede robar la salvación, pero sí puede actuar tan fuerte en nuestra vida que eche por el suelo nuestro testimonio. ¿Cuántas veces por nuestras acciones se nos nubla el propósito por el cual Cristo nos salvó? ¿Cuál fue el propósito por el cual Cristo nos salvó? Él nos salvó para que fuésemos testigos. Él dice, y me seréis testigos. Él nos salvó para que nosotros pudiésemos hablar a otros acerca de Cristo, que pudiéramos rendir nuestro testimonio para que otros también pudiesen llegar a ser salvos. Así que en ningún caso hay contradicción en lo que el Señor dice ahí en Hebreos 12:2. Que nosotros tenemos que tener como cristianos los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Este Jesús, que por el gozo, por saber lo que venía adelante, por saber cuántos iban a creer en Dios por medio de él, sufrió la cruz, menospreció lo oprobio, y finalmente se sentó a la diestra de Dios. El amor más grande se logró justamente ahí, cuando el Señor buscó el gozo inimaginable, el gozo de llegar a ser exaltado hasta la diestra de Dios en la congregación de los redimidos. En un momento el Señor Jesucristo dijo, si por mí fuera, que pase de mí esta copa. ¿De qué estaba hablando? Del trago amargo que iba a tener que tomar al ser crucificado. Del trago amargo que él iba a tener que soportar cuando su comunión con el Padre se rompiera por culpa nuestra. Él dijo, si por mí fuera yo pasaría, no haría lo que tengo que hacer. Pero finalmente él dijo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Termina diciéndole eso al Padre. Tú sabes lo que siento, tú sabes lo que yo estoy sintiendo en este momento, pero me rindo a tu voluntad. Es algo que nosotros tenemos que estar dispuestos a hacer como cristianos. Cada día estar dispuestos a rendirnos a su voluntad. A hacer quizás las cosas que no quisiéramos hacer, pero que tenemos que hacerlas para la gloria de Dios y no para nuestro gusto propio. El escritor de Hebreos nos muestra a Jesucristo como el ejemplo, una vez más como el ejemplo, junto a todos los santos de este Hebreos capítulo 11. Estos santos que, como leíamos, dice, fueron atormentados, experimentaron vituperios, azotes, prisiones, cárceles, apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, que anduvieron de aquí para allá cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Aquellos ejemplos entre los cuales está también el Señor Jesucristo. De eso habla el libro de Hebreos. Y en Hebreos capítulo 11, versículo 25 dice, escogiendo, en el caso de
Moisés, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Debemos estar dispuestos a eso. Hacer lo que Dios nos pide. Ser parte de este pueblo de Dios que muchas veces es maltratado. Prefiriendo eso que gozar de los deleites temporales del pecado. El pecado parece algo muy agradable. El pecado parece algo muy digno de llevar a cabo. Pero es temporal. Esa alegría, ese goce que puede producir el pecado, cualquiera este sea, siempre es algo temporal. Y una vez que uno ha sucumbido a la tentación y ha pecado, ahí se da cuenta del mal que hizo. Y muchas veces viene no es arrepentimiento. Es esto de decir, pucha, ¿por qué lo hice? Esto es sentirse mal por haber cedido a la tentación. Si me hubiese quedado callado, si no hubiese dado el siguiente paso, si no hubiese reaccionado como reaccioné, si hubiese guardado silencio en lugar de dejar que mi lengua dijera todo lo que me vino a la cabeza. Y nos viene el remordimiento. Es pasajero el pecado. Por eso que Cristo sufrió la cruz, menospreció lo oprobio, porque tenía puestos sus ojos en lo que venía. En lo que venía. En los millares y millares y millares de almas que iban a escapar del infierno por su sacrificio en la cruz del Calvario. Así que no es antibíblico decir que lo que sostuvo a Cristo en las horas más oscuras, ahí en el monte Calvario y en el huerto de Getsemaní, fue la esperanza del gozo más allá de la cruz. Esto en ningún caso disminuye la realidad y la grandeza del amor de Dios hacia nosotros. Porque este amor que le causaba gozo era el percibir a todos los hijos de Dios en la gloria. En Hebreos capítulo 2, versículo 10, Hebreos 2:10 dice: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, estamos hablando de Jesucristo, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Era necesario que Cristo pasara por todo lo que pasó para llevar a muchos hijos a la gloria. Y es importante para nosotros vivir como Dios quiere que vivamos, que soportemos todo lo que Él quiera que soportemos, para que otros también lleguen a conocer a Cristo por nuestro testimonio. Qué terrible es cuando un cristiano, por fallar y por destruir su testimonio propio, otros no lleguen a conocer a Cristo. Qué terrible es cuando nosotros llegamos a hacer tropiezo. De hecho, el Señor Jesucristo dijo: ay de aquel porque vengan los tropiezos. Más le valiera atarse una piedra de molino al cuello y hundirse. El gozo de Cristo está en nuestra redención, y nuestra redención redunda en la gloria de Dios. Dice la Biblia que en esto es glorificado el Padre Celestial, en que nosotros llevemos fruto y que nuestro fruto permanezca. ¿Y cuál es el fruto de un cristiano? Otro que acepte a Cristo también. Abandonar la cruz
y así habernos abandonado a nosotros y a la voluntad de su Padre, en una perspectiva muy horrible para la mente de Cristo, perspectiva que la rechazó abrazando la muerte. No se haga mi voluntad. La voluntad era que pasara la copa amarga. Pero esto era tan horrible para el Señor que rechaza esa alternativa y abraza la muerte en la cruz del Calvario. Por eso no nos olvidemos nunca de lo que dice Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. El escritor de Hebreos, en el capítulo 11, hace una larga lista de ejemplos de fe, ejemplos que debiera ser lícito para nosotros imitar. Y en estos ejemplos, las palabras fe y testimonio son las que prevalecen. Fe y testimonio. Partiendo por el versículo 39, dice: y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Ellos miraban hacia adelante, hacia la cruz, ¿no es cierto? Pero nosotros podemos mirar hacia atrás y ver lo que sucedió. Ellos esperaban mirando lo que venía, nosotros ya vimos lo que pasó. Pero ellos dicen, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Tanto ellos como nosotros nos juntamos en la cruz del Calvario. El capítulo 12 empieza: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Se describe a cada uno de nosotros como si estuviésemos en una carrera. Este transitar por la vida para el cristiano es una carrera. Y hermanos, en esta carrera debemos nosotros tener como referencia los ejemplos que nos han precedido. Estas personas de Hebreos 11, estas personas que también están dentro de la nube de testigos que se menciona en Hebreos 12:1. Y para correr debemos entender que como creyentes necesitamos deshacernos del lastre. ¿Cuál es el mayor lastre tuyo y mío? El pecado en nuestra vida. Las ataduras que nos impiden correr con tranquilidad. Las personas que toman en serio una carrera no llevan equipaje, no llevan una mochila, no llevan nada en los bolsillos. Un corredor olímpico va por la calle, ¿no es cierto?, en esa maratón, sin una maleta al lado. No va hablando por teléfono, no se distrae de lo que hay a su alrededor. Su mente y sus ojos están puestos en la meta. Se deja de lado todo lo que no sea esencial. Y para ganar la carrera, el corredor tiene que llegar hasta la meta. Muchas veces cuando nosotros vemos en las Olimpiadas, las maratones, vemos que hay gente que llega prácticamente arrastrándose a la meta. Porque esa es la idea, llegar a la meta, llegar a la meta. El atleta no debe rendirse antes de terminar. Se requiere perseverancia, lo mismo que Dios espera de cada uno de nosotros. Dios no nos pide que seamos los primeros en llegar, pero sí nos pide que lleguemos a la meta. Todos tenemos distintas capacidades, todos tenemos distintas fuerzas,
Y no se nos va a premiar por esas capacidades ni por la fuerza, sino por el hecho de cumplir con la llegada. Así que este autor de Hebreos insta a cada uno de nosotros a considerar la perseverancia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, cuando se corre en una competencia atlética, no podemos, o digamos, el corredor no puede distraerse con su entorno. Hay veces, hermanos, que nosotros estamos en una congregación y nos ponemos a ver cómo actúan los demás. Y si nos ponemos a ver cómo actúa este hermano, cómo actúa el otro, nos vamos a ir dando cuenta que nos transformamos en jueces de nuestros hermanos. ¿Por qué este llegó tarde? ¿Por qué este no saluda? ¿Por qué este se ríe? ¿Por qué este no colabora? Etcétera, etcétera, etcétera. Y la Biblia dice que nosotros no somos jueces, no podemos estar juzgando, dice, al esclavo ajeno. Nosotros no podemos distraernos por lo que está sucediendo en nuestro entorno. Tenemos que hacer lo que nos corresponde hacer. Nada más, ni nada menos. Lo que el Señor quiere que yo haga. No importa si el hermano de allá lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Mis ojos tienen que estar puestos en el Señor, no en el hermano del lado, no en las cosas que me pueden distraer. Los ojos fijos en Cristo, ni siquiera en el pastor, porque el pastor también es un hombre que peca. Y si nuestra fe está puesta en lo que hace el pastor o lo que dice el pastor, solamente estamos equivocados. Todo lo que dice el pastor tiene que estar de acuerdo a lo que dice aquí. Y es en este libro que tenemos que tener puesta nosotros la fe, puestos los ojos. Él es más que nuestro ejemplo, el Señor Jesucristo. Él es nuestro destino final. En Hebreos 12:2 se dice que Él es el autor de nuestra fe. Él es el que abrió el camino. La Biblia dice que ese es el símbolo de cuando el Señor Jesucristo expelió su último aliento, la cortina del templo se rajó de arriba a abajo. Y nos dice la Escritura que en Cristo nosotros, o por Cristo nosotros tenemos acceso directo a la presencia de Dios. Ya no se necesita un sacerdote que intermedie entre nosotros. Porque hay un solo nombre, dice, dado a los hombres, en que podemos tener la salvación. Y no hay otro intermediario entre Dios y los hombres, sino Jesucristo hombre. Se rompió el velo del templo. Ahora tenemos acceso libre al lugar santísimo, a la presencia misma de Dios. Hebreos 10, versículo 19 al 20 dice, así que hermanos, Hebreos 10, 19 y 20 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo, repito Hebreos 10, 19 y 20, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. ¿No es cierto? A través de Él tenemos este acceso, el autor. Y también dice que es consumador de la fe. Él llevó, por lo tanto, a buen término, lo que es la redención. No se limitó con empezarla, sino que la terminó. El versículo termina explicando cómo la terminó, ¿no es cierto? Sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Allí en Getsemaní, Él decidió cumplir la voluntad del Padre. En el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 39, dice, yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro,
orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Él lo hizo pensando en la muerte, en la cruz del Calvario, y también pensando en su resurrección, pensando en que ese sacrificio no iba a ser en vano, que le iba a ser de vuelta la gloria que él tuvo antes con el Padre. En Juan 17:5 dice: Ahora pues, Padre, glorifícame glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Él esperaba con gozo todas aquellas personas que se iban a salvar mediante su sacrificio. Por eso que rindió voluntariamente su vida para salvar a las ovejas. En Juan capítulo 10, versículo 10-11 dice: El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. ¿Y qué hace el buen pastor? Dice: el buen pastor su vida da por las ovejas. No solamente nos dice Hebreos 12:2 que él sufrió la cruz, que él rindió su vida para salvar a los que en él creyesen, sino también que menospreció el oprobio y se sentó a la diestra de Dios. Menospreció el oprobio se refiere a que menospreció la vergüenza de la cruz. La crucifixión era una muerte espantosa y tormentosa. Había un gran tormento en la crucifixión. Y no solo eso, sino que incluía la humillación y la vergüenza pública. El Señor Jesucristo fue ridiculizado mientras colgaba en la cruz del Calvario. A él le colgaron un letrero sobre su cabeza que decía: Rey de los Judíos. Y esto era una cruel ironía, porque era cierto. Él tenía linaje real. Pero quienes lo colgaron en la cruz no creyeron que él era el rey de los judíos. Otros en el suelo se burlaban de él. Lucas 23:35 dice: Y el pueblo estaba mirando, y los gobernantes se burlaban de él, diciendo: A otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Y la cruel ironía es esta: él podía salvar a todo aquel que quisiera creer en él, pero no lo podía hacer salvándose a sí mismo. Él tenía que morir. Él es el verdadero Mesías. Y eso impidió que él se bajara de la cruz como le gritaban los que estaban en el suelo, ¿no es cierto? Si es el Cristo, que se baje de la cruz. Él era el elegido y había sido elegido con el propósito de morir como el sacrificio de Dios por el pecado de la humanidad. Es una ironía también que Dios lo liberara, pero Dios lo iba a librar solo después del sacrificio de la cruz. ¿Y cómo sabemos eso? Porque resucitó de entre los muertos. Dios aceptó el sacrificio, el Cordero de Dios, tal como dice Juan 1:29. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y lo tercero que dice Hebreos 12:2, dice: por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono
de Dios. Se sentó a la diestra del trono de Dios. Estar a la diestra de Dios habla de la autoridad de Jesús. Y que se sentó habla de que la obra fue terminada. Esta obra o esta acción del Señor de sentarse a la diestra del trono de Dios contrasta con la posición de los sacerdotes cuando ofrecían los sacrificios que estaban siempre delante de Dios de pie. En Hebreos 10, 11 al 13 dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, su propia vida, se ha sentado a la diestra de Dios. Y de ahí en adelante, esperando hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Por eso que él dijo, tetelestai, consumado es, ahí en Juan 19:30. El público original del libro de Hebreos parecen ser aquellos judíos que habían profesado fe en Cristo, pero que estaban enfrentando en ese momento la persecución a causa de los judíos incrédulos. Esos creyentes judíos estaban tentados a volver atrás, estaban tentados a renunciar a Cristo y volver al templo y al sistema de sacrificios. Hoy por hoy los creyentes que leen el libro de Hebreos se pueden dar cuenta que se enfrentan a la misma tentación. Volverse al mundo, aceptar lo que el mundo está ofreciendo, comulgar con el mundo, volver a ese mundo y a lo que se ha dejado atrás, que debiera ser para siempre. Este mundo que atrae al ser humano, este mundo que grita que debemos volvernos a él. Y quizás pensamos volver no permanentemente, sino a dar un paseo por este mundo, visitar de vez en cuando el mundo. Sin embargo, hermanos, les recuerdo, estamos corriendo una carrera. No podemos desviarnos del camino que se ha trazado. No hay tiempo tampoco para retroceder. En Hebreos 10, versículo 39 dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Cuando venga Satanás y te diga que estabas mejor antes de conocer a Cristo, es mentira. Es mentira. Esa duda que pone en tu corazón es solamente para hacerte pecar, para creer que un rato en el mundo te va a dar la felicidad que aparentemente aún no tienes en Cristo. Pero esa felicidad que el mundo es transitoria, la felicidad que da el mundo, la felicidad que Cristo te ofrece es eterna. Quizás hay que pasar distintas tribulaciones, pasar distintos problemas, pero el resultado final es gozo eterno en la casa del Padre. Así que la carrera que estamos corriendo, hermanos, es más posible una carrera parecida a la cancha de obstáculos en el ejército. No es una carrera de cross country, así como así, sino que está llena de obstáculos. Muchas veces hay que pasar por debajo de alambres de púa, saltar fosos llenos de barro, trepar una cuerda, subir por escaleras. Y todo esto siendo presionado, ¿no es cierto?, por circunstancias similares a una guerra. No es un paseo por el campo. Esta carrera está llena de obstáculos y peligros,
peligros internos y externos. Pero el llamado es a seguir avanzando. La Biblia dice en Hebreos 10:32, pero traed a la memoria los tiempos pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en el cielo. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tenemos fe para preservación del alma. Eso es lo que nos dice la palabra. Tenemos los ejemplos de los santos del pasado, ejemplos a seguir, aunque nuestro ejemplo supremo es el mismo Señor Jesucristo, que abrió el camino, terminó la carrera, pagó por nuestros pecados y ahora está sentado en el lugar más alto, de mayor honra y autoridad. Es posible que quizás alguien aún no se da cuenta que está en peligro. El mundo alrededor te está haciendo creer que todo está bien, que todo es normal. Sin embargo, como la rana en la olla a la cual se le está subiendo la temperatura lentamente, llega el punto en que la rana fallece sin darse cuenta. Si tú no haces nada y te conformas a lo que el mundo está diciendo, a lo que la sociedad está dictando, vas a morir en tu pecado sin darte cuenta. El ser humano es obra de Dios. El ser humano no existe por casualidad. Dios creó al ser humano. Y por desobedecer a Dios, el ser humano, tanto el hombre como la mujer, fue condenado a la muerte eterna. Eso es lo que nos dice la Biblia. La muerte eterna es estar apartado de Dios por toda la eternidad. Mas Dios mostró su amor para con el ser humano, para ti, para mí, en que, dice la Biblia, siendo aún pecadores, merecedores de la condena eterna, Cristo murió por nosotros, permitiendo y dándonos la oportunidad de decidir ser salvos, de decidir salir de la olla que nos lleva a la muerte eterna. ¿Y cómo se sale? Creyendo en Cristo, el único Salvador, creyendo en Cristo y haciéndolo Señor de nuestra vida. Cristo es el único que ha muerto como sustituto para la salvación de aquellos que en Él creen, para aquellos que crean en Él, no sean condenados, no se pierdan, sino que tengan vida eterna. Es a Cristo a quien nosotros tenemos que mirar, no solo como nuestro ejemplo, sino como nuestra fuente de fortaleza y de vida. ¿No quisieras tú tomar hoy la decisión de aceptar a Cristo como Señor y Salvador?
¿No quieres tú, el día de hoy, arrepentirte de tus pecados, hablar con Él, pidiéndole perdón y aceptándolo como tu Señor y Salvador personal? Si nunca lo has hecho, hoy es el día. La Biblia dice que hoy es el día de salvación. El mañana no nos pertenece. La decisión hay que tomarla hoy. Y si somos cristianos, tenemos que tener los ojos puestos en Cristo. Que Él sea nuestro ejemplo. Él estuvo dispuesto a ir al Calvario, a tomar su cruz, a morir para que otros pudieran tener vida. Tú también tienes que tomar tu cruz, morir a ti mismo, ser un buen testimonio para que otros también tengan vida. Él estuvo dispuesto a soportar el oprobio, soportar la vergüenza. Aunque otros se rían de uno por hacer las cosas que Dios pide, debemos hacerlo, porque esa es la única forma en que el Señor nos va a dar gozo por nuestra salvación. Inclinemos los rostros, vamos a tener un momento de oración. Padre Santo, damos gracias, Señor, en este día, por su palabra, porque a través de ella nosotros vemos nuestra vida reflejada, podemos ver tantos ejemplos de hombres como nosotros que pusieron su fe en Cristo y que pudieron ser hermosos testimonios para que otros también llegaran a creer. Y el mayor ejemplo es nuestro Señor Jesucristo, que tuvo puestos los ojos en el futuro. Él oró por ti y por mí. Él dijo: pido por aquellos que van a creer en mí por el testimonio de estos. Él nos vio en aquel pasado como el día de hoy y estuvo dispuesto a morir en la cruz por nosotros y por todos los que íbamos a creer en Él. Por eso menospreció la cruz, menospreció lo oprobio. Y ahora está a la diestra de Dios, sentado junto a Dios, intercediendo por los suyos. Te pido, Padre Santo, que nosotros podamos seguir su ejemplo, estar dispuestos a morir a nosotros mismos, vivir como Cristo quiere que vivamos y ser un hermoso testimonio para que otros también puedan llegar a Cristo a través de nuestro testimonio, para la gloria y honra de Dios. Porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.